Perfecto, muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer día ahora el tercer día del encuentro virtual Transmutar Museos de Ciencia. Mi nombre es Guillermo Peñarroja y voy a ser su moderador el día de hoy. Y bienvenidos a esta sesión de confesiones. Esperamos hayan disfrutado los 2 días anteriores. Y al día de hoy, para esta sesión, tenemos a una invitada muy especial, ya la han visto en sesiones anteriores. Tenemos a la doctora Guadalupe Díaz Costanzo, que va a estar con nosotros. Entonces, por acá, Guadalupe, ella es directora de la Casa Cultural de la Ciencia en Buenos Aires. Entonces, Guadalupe, buenos días y buenos días a todos también. Nada más el micro, listo. Ahí va. Buenos días, ¿qué tal, Guillermo? Y buenos días a todos quienes están del otro lado. Perfecto, Muchas gracias entonces. por la invitación. No, 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 al contrario. Encantados de tenerte por acá, es todo un honor. Entonces, Guadalupe, tenías preparada tal cual tu confesión para el día de hoy, entonces no sé por dónde quieras arrancar. Bueno, efectivamente, el pedido que hace unas semanas me hizo Ricardo era el de una confesión, así que mi propuesta es un poco confesarme con todos ustedes. Y lo primero que quiero confesar es que, a diferencia de muchos de ustedes seguramente, yo vengo principalmente del mundo de las ciencias. Yo estudié ciencia y eso no me parece menor. Yo estudié física. No me parece menor mencionarlo porque parte de estas confesiones que tienen que ver con qué estoy pensando en estos días, en estos tiempos, tienen mucho que ver con la ciencia y con la cultura científica. Así que mi propuesta es que, por supuesto, si tienen consultas, comentarios, reflexiones, opiniones, me encantaría que mientras tanto las hagan llegar, así después retomamos o vamos retomándolas a lo largo de esta confesión. Y también les voy a contar un poquito el camino que elegí. El camino es un camino en el cual les propongo que hablemos con, diría, 2 o 3 lupas distintas. ¿En qué sentido? Quiero compartirles parte de lo que estoy pensando, que tiene que ver con algo así como una voluntad de ciencia que por estos días se percibe, una necesidad de ciencia, y por último, mirando esta realidad con una lupa más científica, con lo que tiene que ver con el aprendizaje y el rol que el aprendizaje ocupa en los museos y centros de ciencia. Pero como parte de esta confesión, y ya con esto nos largamos, también quiero decir algo que me parece fundamental, y es que tiene un poco que ver con el agradecimiento y con esta posibilidad que tenemos con transmutar los museos de ciencia, y es que nos podemos situar y poner a pensar en relación a lo que está pasando ahora a nivel global para todos, que creo que es una situación sumamente, digamos, desafiante, y nos interpela diariamente, constantemente. Así que mi confesión, sepan que va a estar mirada desde la ciencia, pero también sumamente anclada a esta realidad. Empecemos. Voy a empezar con preguntas, porque es un poco lo que me estoy preguntando. Tengo más preguntas Claro, que respuestas en esta confesión. A perfecto. ver, ¿cuántas veces dijimos que los museos y centros de ciencia queríamos generar curiosidad en nuestros visitantes? Queríamos contagiar un poco esa motivación por la ciencia, por el mundo de las ciencias. Son preguntas, creo que a todos, más o menos, con palabras más o menos similares, debemos usar seguramente para presentarnos como instituciones, o nuestra labor, cómo aportamos a generar experiencias que generen esa curiosidad, esa motivación, ese hacerse preguntas investigables en los visitantes. Reservemos esas preguntas a un lado. Quiero empezar con una historia. También estoy atravesada por estos libros, obviamente, que estamos leyendo en estos días, y me volví a reencontrar con Rancière, con este filósofo contemporáneo francés, que cuenta en una de sus obras, en su obra que se llama El maestro ignorante, cuenta la historia de un profesor también francés, que fue Joseph Jacotot.
Jacotot fue un profesor francés que a comienzos del siglo XIX fue a Holanda, era profesor universitario, y se vio frente a un hecho en el cual tuvo que enseñarle francés a sus estudiantes holandeses. Por el éxito que empezaron a tener sus clases, más estudiantes holandeses decidieron sumarse a sus clases, y lo que pasó es que frente a esa gran demanda que tuvo, también se vio frente a la situación en la cual sus estudiantes holandeses que no hablaban francés y él que no hablaba holandés tenían que aprender francés. Vuelvo un cachito a nuestra situación de hoy. Hoy estamos transitando, como les decía antes, una situación que me parece que es sobre todo caótica. Es extrema porque realmente se nos está pidiendo que hagamos cosas a las cuales no estamos acostumbrados. No nos sale, por ejemplo, naturalmente no ver a alguien. Por supuesto Claro. que no. Con lo cual, sin dudas, creo que lo que estamos transitando es una situación extrema, pero sobre todo caótica. Y digo caótica con un doble significado, con el significado de caos, significado de caos que hablamos todos los días, pero también con una acepción que se usa mucho, sobre todo en ciencias físicas, que son los sistemas caóticos. No nos vamos a meter ahí, pero entre otras cosas, una de las características de los sistemas caóticos es que cuando yo quiero predecir su comportamiento para tiempos lejanos, la probabilidad con la que lo puedo hacer correctamente es muy bajita. ¿Qué quiero decir? Estamos en una situación, y aquí en Argentina se vive se puede palpar, creo que es en todas partes del mundo, donde nos dicen semana a semana, día a día, o cada muy pocos días, las nuevas formas de transitar esta situación. Y cuando desde los museos queremos pensar qué va a pasar en 2 meses, en 3 meses, en un año, la respuesta más real que yo les puedo decir es: no sé, ni idea. Realmente no tengo idea, no lo sabemos. Me parece que esa situación podemos, por supuesto, imaginar futuros y eso es valiosísimo, pero esa sensación de seguridad, esa sensación que teníamos de planificar una exhibición a 3 meses y trabajar con socios y armar planes, bueno, creo que hoy se nos desarma mucho. Y es por eso que creo que esta situación es sumamente caótica, con ese doble significado que les decía antes. Volvamos a Rancière. Volvamos a Rancière, que rescata esta historia del profesor francés, y en palabras de Rancière dice que un poco lo que le pasa a este profesor es que por azar se enfrenta a un hecho, y el hecho es que sus estudiantes aprendieron francés sin que él les diera las reglas, digamos, de la gramática francesa y sin él hablar holandés. Es decir, este profesor, Rancière, relata y recupera la historia de este profesor, en la cual el profesor lo que hizo fue poner a disposición un libro, en este caso fue Telémaco. Eligió Telémaco porque en esa época había salido una edición bilingüe, entonces él, como profesor, lo único que hizo fue a sus estudiantes holandeses enseñarles francés a partir de dejarles un libro bilingüe. Rancière, cuando recupera esta historia que la enmarca en una reflexión muy profunda en la que nosotros no nos vamos a meter, con desigualdades, igualdades en la sociedad. Por otra parte, es un libro que les recomiendo a quienes les gusten estos temas, que lo vayan a ver y a leer, es fabuloso. Pero cuando Rancière cuenta esto, cuenta la importancia del azar que pone a este profesor Jacotot frente al hecho, y este hecho es que sus estudiantes habían aprendido francés cuando él no les enseñó esas reglas de la gramática francesa. Y ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, quizás no tenga nada que ver, pero en estos días, en esta confesión de qué estoy pensando,
creo que podemos jugar un poquito con algunas similitudes. Hay algo de azar de la naturaleza que a nosotros nos pone en esta situación, en este hecho. Y el hecho, así como los estudiantes del profesor Jacotot tuvieron la voluntad, y esta palabra no es mía, es por supuesto de estos textos, donde la voluntad de los estudiantes por, en este caso, aprender francés, fue lo que los motivó a continuar, más allá de que nadie les haya dicho qué reglas de la gramática francesa utilizar, ni cómo conjugar los verbos. Bueno, pese a eso, y pese a esa situación azarosa, creo que hoy podemos jugar o hacer este paralelismo con el azar de la naturaleza que nos pone frente a un hecho en el cual del otro lado, y cuando digo del otro lado estoy pensando ahí sí en nuestros públicos, en los que quedaron del otro lado de la puerta del museo, del otro lado del edificio, manifiestan una inmensa, inmensa voluntad por saber más. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿O por qué creo que hay una inmensa voluntad de saber un poco más? Por lo que les decía antes, porque estamos en una situación muy angustiante, de muchísima incertidumbre, donde si de por sí es más lo que no sabemos que lo que sí, ahora esa situación es casi agobiante. Entonces, creo que hay una inmensa voluntad por encontrar algunas certezas. Y entonces vuelvo a las preguntas del comienzo. ¿Cuántas veces quisimos, de alguna manera, contagiar, mostrar, incentivar esa curiosidad por la ciencia y el mundo de la ciencia? Déjenme ahora usar una segunda lupa, un segundo set de palabras, así como en el relato que arma este filósofo Rancière a partir de la historia del profesor Jacotot, y usa muy fuertemente la palabra voluntad, esta voluntad de conocer. Quiero pasarme a usar palabras de otro francés, en este caso un sociólogo, Pierre Bourdieu, seguramente mucho más conocido por todos nosotros, sobre todo supongo por sus estudios en museos. Bueno, de Bourdieu voy a tomar prestado otro término y lo voy a llevar a nuestro terreno, que es la necesidad cultural. ¿Cuántas veces necesitamos ciencia? O sea, esto se los pregunto muy sinceramente y me lo pregunté varias veces a mí. ¿Cuántas veces sentimos que necesitábamos acudir a la ciencia? En lo personal hablo, no tanto como sociedad. ¿Cuántas veces necesitamos ir a alguien que sea del mundo de las ciencias, alguien que eventualmente pudiera saciar nuestra necesidad científica? ¿Tenemos necesidades científicas? Tenemos necesidades, muchísimas necesidades, pero ¿tenemos necesidad de ciencia? Bueno, y ahí es donde entra este paralelismo también un poco prestado de este sociólogo que les decía, que Bourdieu lo que menciona es que las necesidades culturales son producto de la educación. Esas necesidades culturales de las que habla, tampoco vamos a profundizar muchísimo en eso, pero en lo que sí me quiero detener es que así como se pueden tener necesidades, por necesidades culturales estamos, por ejemplo, hablando de necesidad de ir a un museo. ¿Existe eso? ¿Existe la necesidad de ir a un museo de arte, de historia? ¿Cuáles son mis necesidades culturales? ¿Cuáles son nuestras necesidades culturales? Y entonces, cuando lo llevamos al terreno de la ciencia, déjenme decir, por otra parte, esto lo charlábamos ayer un poco en el diálogo con Mila, cabe la pena, me parece, volver a mencionar que la ciencia, aunque no lo digamos muy frecuentemente, es parte de nuestra cultura. En efecto, involucrarse con la ciencia, con el quehacer científico, me parece que no sea algo que
que sea exclusivo de investigadores, de científicos, para nada. Es algo que como sociedad, creo, hoy sobre todo este contexto nos está demostrando enormemente que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, constantemente. La cultura científica nos ayuda a participar más activamente de los debates públicos, de los grandes debates públicos, del gran debate actual, sin ir más lejos. La cultura científica también nos permite, al tomar estas decisiones, ser un poco más libre, ¿no? Vivir a todos un poco más libremente, me parece. Pero entonces, volvamos. ¿Se puede tener necesidad de ciencia? Antes hablábamos de voluntad. Ahora, si tomamos este término de Bourdieu, lo pasamos a necesidad y lo transformamos en necesidad de ciencia, bueno, ahí de vuelta me parece que lo que está pasando actualmente es que hay una inmensa necesidad de ciencia. Sin ir más lejos, creo que se están compartiendo como nunca antes voces, reflexiones de especialistas del mundo de la ciencia, de especialistas del mundo de la salud. Perdón, que estoy pensando cómo continuar. Sí. Digo, y frente a esta necesidad, frente a esta altísima demanda, digamos, que tenemos, me parece que hoy la mirada científica, las herramientas que como museos de ciencia, como centros de ciencia, nosotros queremos trabajar típicamente con nuestros visitantes, están un poco llevadas como a su máxima expresión. ¿Qué quiero decir con eso, para no ser tan abstracta? Me parece que hoy más que nunca, muchos, no solo nuestro público, muchas personas, estamos siendo más científicas, científicos que nunca. Estamos cuestionándonos muchas cosas sobre modos, sobre el futuro, por supuesto, sobre el conocimiento, sobre los modos de generar conocimiento. Por primera vez creo que estamos viendo medio en vivo y en directo a través de los medios de comunicación. Ahí déjenme agregar también eso tiene otro costado para discutir, ¿no? Sí. No me quisiera meter mucho en eso, pero pese a eso, estamos viviendo como nunca antes, en vivo y en directo, cómo avanza el conocimiento científico, cómo avanza y a veces parece o sentimos que retrocede. Bueno, esa forma de cuestionar, de ir y construir ese conocimiento científico, me parece que hoy la estamos viviendo un poco minuto a minuto. Entonces, es esa oportunidad, esta realidad en la cual en nuestra vida cotidiana estamos mirando y cuestionando inclusive acciones muy sencillas como estas cuestiones vinculadas a la desinfección, cómo hacerlo, ¿no? Cómo vivir, digo, decisiones absolutamente cotidianas hasta vivir esto que les decía de cómo va avanzando el conocimiento en esta situación tan triste de pandemia, ¿no? Que vivimos. Creo que eso nos está sacando de muchísimos, un modo de conocer el mundo y un modo de cuestionarlo muy científico. Ahora, ¿qué va a pasar el día después? Hoy me parece que existe una gran voluntad por saber y conocer cuestiones científicas, digamos, cuestiones vinculadas a la ciencia como nunca antes. Hoy como nunca antes tenemos a la ciencia, ¿no? Y al conocimiento un poco en primera plana constantemente. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Va a seguir existiendo esta gran necesidad de ciencia, esta voluntad? ¿Qué rol vamos a tener los museos y centros de ciencia en ese día después? Vamos a tener que, además de hoy sobrellevar esta situación,
vamos a tener o vamos a poder sostener esta sed de conocimiento científico? ¿Tendríamos que tratar de hacer eso? Y como si eso fuera poco, me parece, por lo menos yo no tengo la respuesta tan clara, como si eso fuera poco, me pregunto si acaso este contexto en el cual no cabe duda que la cultura científica es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, me pregunto si acaso, sabiendo y existiendo ya evidencia científica de que los museos y centros de ciencia somos fundamentales como parte ya más de un ecosistema, de un sistema más complejo, somos fundamentales en el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas y en nuestro aporte, ¿no?, a la cultura científica, al desarrollo local de las comunidades. ¿No tendremos acaso, no es esta una oportunidad para juntarnos de alguna manera y mostrar más claramente todavía lo importantes que somos y el aporte que podemos tener en este facilitar el acceso a la cultura científica, en este habilitar espacios para vivenciar la cultura científica? Ese también es un interrogante que a lo mejor en esta charla, por suerte, muy extensa en el sentido de participación desde distintos países, desde Latinoamérica, me parece muy valiosa para hacer. Pero ahora les propongo, o lo que yo en esta confesión, en estas preguntas que me venía haciendo, miro con otra lupa, con una lupa que tiene más que ver con el aprendizaje y con cómo aprendemos las personas. Una lupa en un punto más científica todavía, científica de las ciencias naturales y no tanto de la sociología. Me pregunto lo siguiente, me pregunto qué lugar ocupa el aprendizaje en los museos y centros de ciencia, qué lugar ocupa el aprendizaje en los museos en general, en los centros de ciencia y en los museos de ciencia en particular. Creo que es un rol bastante prioritario, principal. Y si no, porque creo que en algunos museos y centros de ciencia quizás todavía no lo es tan central, creo que parte de esta reflexión y de estas confesiones mías y preguntas tienen que ver un poco con eso, con una invitación a volver a preguntarnos y a cuestionarnos si acaso eso no tiene que ser nuestro, si el aprendizaje no tiene que estar en una primera plana, en un primer objetivo. Entonces, como les decía, para estas preguntas y esta tercera parte de cómo estoy mirando o pensando estos días esta situación vinculada a los museos y centros de ciencia, fui a otro autor que también es francés, que es un neurocientífico que se llama Stan Dehaene, que tiene muy buenos libros que son muy fáciles, sencillos de leer, inclusive para aquellos quienes no venimos del mundo de la neurociencia, ni estudiamos ni somos especialistas en cuestiones del cerebro. Pero en uno de sus libros él menciona algo así como 4 características que serían fundamentales o son fundamentales para el aprendizaje. Stan Dehaene nos cuenta que a lo largo de la evolución el cerebro de las personas consiguió, digamos, o fue afinando, puliendo cuatro funciones que resultan muy importantes a la hora de maximizar la velocidad con la que incorporamos, digamos, información sobre el mundo exterior. Esas funciones tienen que ver con la atención, con algo que llama compromiso activo, que está muy vinculado a la curiosidad. Un tercer aspecto que tiene que ver con la revisión de los propios errores, con comparar predicciones con la realidad y corregirlas eventualmente. Y una cuarta que tiene que ver con la consolidación de las memorias y cuestiones más vinculadas al sueño.
consolidación del aprendizaje también. Me quiero detener de esas 4 funciones o esos 4 aspectos con lo que tiene que ver con el compromiso activo, con la curiosidad, que se une sin dudas para mí con estas primeras preguntas que yo les decía, que creo que los museos y centros de ciencia un poco nos hacemos, o a veces mencionamos sin detenernos especialmente en ellas, y tiene que ver con esto de la motivación, la curiosidad por la ciencia que queremos despertar en otros. Tomando este segundo aspecto que menciona Standean, entonces este compromiso activo, esta curiosidad, él explica muy claramente que aprender aprender de manera eficiente también tiene que ver con rechazar lo pasivo, tiene que ver con comprometerse, con estar motivado, con esto de justamente lo que muchas veces decimos en los museos, despertar la curiosidad. Y esa curiosidad, ese deseo de aprender, eso que quizás en palabras, en esa historia de comienzos del siglo XIX, Jacotot reportaba como la voluntad de aprender, o esto que mencionábamos quizás como esta necesidad de ciencia que tenemos, al menos en estos momentos, creo, muchos de nosotros, mirarlo con esta lupa de la curiosidad y cómo nuestro cerebro, cómo nosotros como personas estamos, me parece, en estos momentos sumamente motivados para alcanzar ciertos objetivos que en este caso están vinculados con saber más. Sabemos que, se sabe, mejor dicho, que el saber, el alcanzar cierta información o saciar esa sed de conocimiento nos da placer en nuestro cerebro, estamos preparados para eso. Entonces, esa curiosidad que hoy, vista tanto desde, creo yo, desde una mirada más científica, desde las neurociencias, quizás de lo que es nuestro propio comportamiento y nuestra sed de curiosidad, que todos traemos por otra parte, que a todos nos da placer cuando logramos tener esa información que queríamos saber, visto tanto desde la curiosidad o desde esta voluntad, era ese término que usábamos antes, o desde la necesidad, creo que estos tiempos sin dudas nos tienen que, como museos y centros de ciencia, poner también un poco en una situación en la cual observemos qué es lo que está pasando y cuál es esta oportunidad que no siempre se nos da. Nosotros trabajamos, me parece, muchísimos meses en el sentido de diseñar experiencias, diseñar programas, después observamos, después evaluamos y vemos o tratamos de ver si acaso esta curiosidad por la ciencia, cómo la estamos trabajando, si lo estamos haciendo bien, ¿no? Con lo difícil que es eso, con lo difícil que es toda esa evaluación cualitativa. Me parece que como parte de esta confesión, mi reflexión tiene que ver un poco, o mis pensamientos tienen un poco que ver con eso. La situación es sumamente difícil, con lo cual también inclusive se nos hace difícil trabajar, estar activos, no pongo en duda nada de eso, es una situación difícil desde tantos puntos de vista, pero creo que también lo que yo veo, o lo que creo que está pasando un poco, y creo que todos quizás compartimos, ustedes me podrán decir si lo comparten o no, es que también hay un hecho, que es este hecho que está pasando, en donde pareciera que hay una sed de conocimiento científico, una voluntad por saber más del mundo de las ciencias, una necesidad científica sumamente latente y una curiosidad que creo que sí, del mismo modo que en esta historia que empezaba, el profesor Jacotot puso a disposición sus libros para que aprendieran, aún sin él intermediar y ser
lo suficientemente ignorante, en palabras de esa obra, como para correrse un poquito, pero poner a disposición aquello que iba a saciar esa voluntad de sus estudiantes. Me parece que quizás este momento, una de las reflexiones que me plantea, si acaso, y con la dificultad y con el esfuerzo que esto conlleva, los museos, los centros de ciencias, no debiéramos poner a disposición historias de la ciencia, historias del mundo de las ciencias, y hacerlo más que nunca, situando al aprendizaje como algo fundamental, como un rol fundamental que tenemos que cumplir. Este aprendizaje para el cual la curiosidad hoy, me parece, en muchos de nuestros públicos ya está activa. ¿Qué hacemos nosotros como museos para consolidar ese aprendizaje y para sostenerlo después, si acaso eso es lo que queremos? Mis reflexiones van hacia ese lado, a juntar un poco estas historias y tratar de ver y mirar qué es lo que nos está pasando a todos y sobre todo ver y pensar qué rol tenemos que ocupar los museos y centros de ciencia ahora, en este hecho un poco no, muy triste, pero puesto también, como decíamos antes, por azar de la naturaleza. Creo que esas son mis reflexiones, mis preguntas y, y bueno, creo que estoy abierta un poco ahora a que Sí. conversemos y veamos hacia dónde nos puede llevar eso. Está increíble, Guadalupe, porque de hecho fui haciendo un montón de notas porque hay puntos que sí me gustaría retomar, incluso, o sea, desde que arrancaste, he de confesarte, aprovechando que estamos en confesiones, yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero mecatrónico y también me metieron al mundo de los museos, entonces resueno mucho con muchas cosas de las que dices, ¿no? Entonces, por acá, déjame recuperar algunos de los comentarios, Guadalupe, que sé que algunos los medio o sea, los platicaste en este tema de la confesión, pero por ejemplo, por acá dice, ¿consideras que esta situación extrema y caótica por la que está atravesando el mundo es detonante para despertar la necesidad científica de la gente? Y esto puede ser una base para que los museos y centros de ciencia se conviertan en esenciales para generar y mantener dicha necesidad. Uf, dificilísima. Eh, es detonante, sí, detona muchísimas cosas. Lo que sí creo y veo, y quizás por el tipo de preguntas, a lo mejor muchos comparten, es que estamos con esta necesidad de ciencia como al menos yo pocas veces recuerdo, y es a partir de una crisis y es tristísimo. Pero entonces, nosotros museos, es un poco la pregunta que les hacía antes, ¿no? Si Ujú. acaso este momento no es un buen momento, pese a todo, para salir a contar y a mostrar con hechos, con datos, con ciencia, lo fundamentales y el aporte que podemos hacer en el desarrollo de la sociedad y en facilitar el acceso a la cultura científica a los ciudadanos. Me parece que esa tarea, siendo crítica, es la que todavía nos falta eh, a muchas instituciones. Mostrar todavía más, mostrar con un doble sentido, no, hablo de mostrar con hechos y mostrar con evidencia Mm. cuán fundamentales somos. Esta creo que es una oportunidad quizás para que veamos cómo hacer eso, para que se habiliten más espacios, para que haya más museos, más espacios, museos o espacios equivalentes a los museos de Ujú. ciencia, ¿no? Espacios por los cuales acceder a este mundo de la ciencia que hoy estamos viendo más que nunca, digo, creo que nosotros siempre lo supimos entre todos los que estamos conversando hoy, pero hoy más que nunca queda evidenciado que es fundamental para nuestra vida diaria, fundamental, nos hace mucho más científicos, digamos, Ujú. en la forma de mirar las cosas, pero sobre todo más libres. Sí, y de hecho usas una palabra que me gusta mucho, Guadalupe, porque dijiste evidenciar. Y si hay algo que la situación en la que estamos hizo fue precisamente eso, y en varios aspectos, ¿no? Algunos que voy a tomar un poquito más adelante porque fue conforme avanzamos en la conversación. Y por acá nos hacía Angie.
tú mencionabas al principio en este tema de la curiosidad que también mezclo, eh, que si la gente va a entrar o entra como en esta fase de, como de método científico, ¿no? De empezar a cuestionar todo, o si realmente esta situación detona que nosotros como, pues, como seres humanos tal cual, busquemos, ¿no? Empezar a actuar de esa manera, como cuestionar todo, preguntarnos, comparar, evidenciar, Bueno, un poco lo que con esta última parte de mi confesión, lo que les trataba también de compartir es que la evolución, digamos, funcionamos así, somos un poco curiosos científicos de manera natural, ¿no? Así evoluciona nuestro cerebro, así aprendemos, con lo cual creo que lo que estamos haciendo, y más que lo que estamos haciendo, lo que condiciona, lo que genera este contexto, es justamente un contexto en el cual se, de alguna manera, exacerba esta característica que tenemos, esta característica de probar, de volver sobre lo que hicimos, de contrastar hipótesis de alguna manera, de ser más curiosos. Creo que eso es un poco lo que esta situación nos empuja a hacer. Y eso es un poco también esa sed de conocimientos que sabemos que hay. Creo que la gran pregunta, la gran dificultad en todo caso es cómo nosotros como museos y centros de ciencia somos capaces de poner a disposición las historias fantásticas de la ciencia, las historias maravillosas, ¿no? No como claro. género fantástico, o también, pero Sí. las historias maravillosas de la ciencia que hoy creo son más necesarias, más demandadas que nunca. Hoy se demanda, me parece, mucha más ciencia y eso creo que es como para que nos haga pensar un poquito. Ok, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por acá, otra de las preguntas y comentarios que nos llovieron por acá, dice Paola, dice, hola, buen día, te saluda Paola Santa Cruz del Museo de Ciencia de Ecuador. Tuve oportunidad de estar en el C3 y me pareció increíble. Compartimos tantas propuestas, dice, a pesar de la necesidad de ciencia que se ha visibilizado en esta crisis, también se ha vuelto palpable la falta de conocimiento o cultura científica en la población en general. ¿Cómo crees que se podría reducir esta problemática desde nuestros espacios? Ja. También es difícil. La respuesta es no, no tengo una solución, creo, para lo suficientemente amplia como para alcanzar a todos esos públicos eh, o a esos todos potenciales públicos que seguramente son muy diversos y dependen mucho también digamos, tendrán distintas motivaciones, distintas costumbres, distintas historias, ¿no? Agendas personales. Creo que sí lo que tenemos que hacer es hoy, me parece, cada uno, cada institución y cada uno desde el lugar que ocupemos, es tratar de generar esta diversidad de relatos, de historias, de narrativas para tratar de alcanzar a esos distintos públicos que sabemos están del otro lado. Por supuesto, siempre vamos a tener quizás algunas personas, siempre no, perdón, quizás no, siempre, siempre vamos a tener a nuestros no públicos, ¿no? Ujú. Creo que ahí nosotros como museos no vamos a hacer no vamos a alcanzar a todos esos públicos que quizás Claro. están, Paola preguntaba o mencionaba. Sí creo que podemos seguir aportando en esto que yo les decía antes, en habilitar lo que en nuestros museos es como habilitar ciertos espacios, habilitar estas historias, facilitarlas, crearlas, buscar estas nuevas narrativas, dentro de los formatos, dentro de la dificultad que tiene este formato y que bajo ningún concepto creo que vaya a reemplazar después la experiencia que tenemos, ¿no? Que espero que tengamos pronto a la vuelta en los museos, pero sí creo que igualmente vale la pena pensar, hacer un esfuerzo por
pensar estas nuevas historias, estas distintas historias que tenemos para contar y explorar con los formatos posibles, porque del otro lado hay mucha sed. Claro. Por acá, pasando, nos dice María Fernanda, dice, muy interesantes las reflexiones, Guadalupe. Dice, ¿será que para lograr que se sostenga este interés o sed por la ciencia es necesario un abordaje que también considere lo social? Es decir, que los museos de ciencia se aproximen a la gente no solo desde la mirada científica, sino desde una mirada social, política, etcétera. Absolutamente, absolutamente. La mirada de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, es fundamental. El trabajo, hoy sabemos que se trabaja así, ¿no? Sin ir más lejos, creo que muchas de las decisiones que se están tomando, bueno, sin dudas conozco más el caso argentino, ¿no? Donde estamos, pero claramente las decisiones que se toman también están, por suerte, en la actualidad muy basadas tanto en consideraciones y conocimientos que aportan las ciencias sociales como las ciencias naturales. En efecto, no concibo mucho pensar solo de una manera, no sé cómo decirlo, estoy totalmente convencida de que el abordaje es con el diálogo y el cruce de estos aportes que cada disciplina hace desde su saber, sí, por supuesto. Claro. Por acá, Guadalupe también nos pone, yo creo que aquí me voy a perder un poquito en las diferencias del español, entonces me perdonarás un poquito. Y Gustavo, perdón si destrozo un poco la pregunta. Dice Gustavo Benavides de Ecuador. Dice, muy buenos días a todos. Dice, reflexionando sobre tus palabras, Guadalupe, acerca de las necesidades culturales y de ciencia, me cuestiono, ¿qué opinión te merece si esas necesidades aún no se han interiorizado en las autoridades que gestionan el sistema educativo y cultural de una nación? ¿Qué opiniones te merece? Me imagino que la pregunta es, ¿qué opinas? ¿Otra vez? Sí, O no sé si... Sí. Gustavo, creo que nos estamos perdiendo un poco en el español. Dice, reflexionan sobre las palabras, dice, se cuestiona, ¿qué opinión tienes si o sea, qué opinas de que esas necesidades aún no se han interiorizado en las autoridades que gestionan el sistema educativo y cultural del país? Ah, Espero lo haya podido traducir bien. eh, espero entenderlo bien. Sí, También de mi parte, creo que lo que está pasando también es eso, es un poco un cambio de mirar la realidad y el mundo, la sociedad. Eso que está pasando es también a un nivel más político y de personas que trabajan en la toma de decisión, en la construcción de políticas públicas. Un poco por lo que les decía antes, en muchos países queda muy claro cómo por suerte, por lo menos en Argentina, lo digo muy, muy contenta, no en todos, sabemos que no en todos, pero como en muchos países, la mirada de las ciencias, de vuelta, sociales y naturales, el conocimiento científico está siendo consultado permanentemente para después tomar decisiones. Eso me parece que es valiosísimo y ojalá quienes eventualmente trabajen en el diseño de oficinas de asesoramiento científico o nosotros como museos de ciencia, digo, ojalá una serie de instituciones podamos tomar esta situación, esta realidad, este hecho y seguir hacia adelante mm, un poco con manejando también un mismo idioma en el cual sea totalmente evidente lo fundamental y los aportes que hacemos en la sociedad. claro. Y de No, hecho, como, perdón, perdón, con esto no quiero decir que esté segura que vaya a pasar, digo, me lo pregunto, me pregunto y, y lo veo más sí, o lo pienso más como una oportunidad inmensa, porque hoy la realidad creo que nos invade, o sea, es tan fuerte todo lo que está pasando, que la importancia del conocimiento científico, de la ciencia en general, es insoslayable, es
demasiado transparente, se vuelve a todos los niveles de la sociedad, me parece, se vuelve muy transparente. Entonces, ojalá de aquí en más Ujú. podamos seguir en ese camino, en ese sendero. Exacto. Ojalá. Por acá tiene Amalia un comentario. Dice, tal vez no estamos aprendiendo ciencia, sino nos estamos volviendo un poco más científicos. Dice, nuestro pensamiento crítico se está robusteciendo. Totalmente de acuerdo. Ojalá, sí, totalmente. Yo, de hecho, muchas veces cuando les decía esta voluntad de ciencia, esta necesidad de ciencia, tal vez hice mal en no confesarles que cuando pienso o hablo de ciencia, no estoy solamente haciendo referencia al conocimiento científico acabado. Creo que al conversar con ustedes eso es bastante quizás evidente, ¿no? Y todos sabemos que ciencia también es esa forma de mirar, es esa forma de cuestionarnos lo cotidiano. A eso también me refiero y me parece que esa es la búsqueda que muchas veces queremos hacer desde los museos y que hoy está pasando. Perfecto. Tenemos por acá otra pregunta, Guadalupe. Dice, es de Mercedes Jiménez. Dice, Guadalupe, recuerdo que dijiste que estabas midiendo el público que te alcanza en redes sin haber estado en C3. Esta me parece que es una nueva forma de contar historias a esos que pudieran haber sido en algún momento no público. ¿Qué opinas? Bueno, lo que nos está pasando, yo hoy no hice mucho énfasis en lo que estamos haciendo, pero los invito, por supuesto, a quienes no nos conocen, también a que miren nuestras redes y en todo caso después quedo a disposición para que charlemos, a ver, sobre alguna acción o programa en especial. Pero sí, lo que dice Mercedes es cierto, digamos, nosotros con estas distintas iniciativas que estamos haciendo a través fundamentalmente de las distintas redes sociales, una cosa que aprendimos en este tiempo y que no esperábamos, esto lo digo, llegar a personas que nunca nos habían visitado. No, no fue nuestro objetivo muy, muy al comienzo de todo este caos fue, bueno, hablemos en un sentido metafórico, sigamos en diálogo con nuestros visitantes, por lo Ujú. menos, como veamos dónde están ellos, dónde estamos nosotros, qué podemos hacer. Con el paso de las semanas, del tiempo, fuimos pensando, yendo, viniendo, bueno, etcétera, armamos los distintos programas y para nuestra gran sorpresa vimos que más de un 30% de las personas que hoy están accediendo a talleres, workshops, charlas, discusiones, son personas que nunca nos visitaron y que están Mm. descubriendo el C3 así, están viéndole la cara al Centro Cultural de la Ciencia por primera vez en este contexto, en este formato virtual. Así que eso también nos abre un montón de interrogantes y varias preguntas para hacernos, que también tienen que ver sobre todo con el cómo seguir, cómo vamos a Mm. sostener esto. Claro. Porque es de lo que habíamos discutido también en otras sesiones de mantener como estos docentes, ¿no? Que no se ven mis manos, pero como el virtual y en el momento en el que podamos reabrir nuestras puertas, que todos estamos trabajando para no reabrir de la misma manera, tener una experiencia que complemente su experiencia virtual, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Em, por aquí tenemos también, apareció otra pregunta, dice Angie, dice, comparto con ustedes algo que me puse a cuestionarme ayer de cómo entiendo las situaciones que están pasando. Mientras un grupo de personas estamos reflexionando, compartiendo ideas sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestros museos, entre otras cuestiones, me llega la noticia de que se levanta la ley seca en Sinaloa. Es verídico. Ver los videos de las personas haciendo fila por abastecerse de cerveza, licor y me pregunto qué está pasando, por qué se le levanta la ley, habemos tanto alcohólico, estas personas cómo piensan y regresó al qué está pasando. Aquí sí me quiero agregar al comentario de Angie, porque siendo alguien que vive en Sinaloa y sobre todo en Culiacán, nos tocó vivir la situación. Y yo la uno con unas anotaciones que tenía por acá. Me parece muy rico el comentario de Angie porque justo va también de la mano con algo que decían hace rato. Porque mi parecer, Guadalupe, y quiero ver qué opinas, es el planteamiento que nos deja la pandemia es, a mi ver, algo paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo de que incrementa nuestra sed,
evidenciamos una falta de cultura científica fuerte. Y este tipo de acciones como la de ayer lo hacen todavía más evidente, ¿no? Entonces, algo que también discutíamos en otras sesiones, tú conoces a la perfección el diagnóstico que hace la Red POP a los museos y centros de ciencia. Y por ahí hicieron también un estudio en México que hizo INEGI, donde los espacios donde la gente adquiere información científica o conocimiento científico, como museos de ciencia, estamos en los últimos 3. Su lugar número 1 para obtener información científica es el cine, cuando estaba el estudio. Segundo lugar, redes sociales e internet y medios virtuales. Y por allá, casi al final, estamos los museos de ciencia. Entonces, esa paradoja me parece un tanto curiosa y más bien quiero saber tu opinión sobre cómo, porque me encanta que el lema es ciencia es cultura, o ayer mencionaste que ese es como su lema, ¿no? Y ese cruce me parece interesante porque pudiera venir muy bien a este tipo de situaciones que menciona Angie que pasan, ¿no? Efectivamente, sí, hay distintos estudios. Bueno, el investigador John Falk también tiene varios estudios, ¿no? Que longitudinales, en donde se va viendo a partir de qué fuentes se va aprendiendo sobre ciencia a lo largo de la vida, y qué lugar hoy tenemos los museos y centros de ciencia para eso. No es una pregunta nada fácil, y creo que tampoco es algo que podamos resolver únicamente con museos y centros de ciencia. Lo que sí creo es que en todo caso nos tenemos que preguntar si no tenemos todavía la casi obligación de seguir replanteándonos cuán relevantes somos para nuestras comunidades, cómo nos ven, qué piensan de nosotros, qué vendrían a buscar, o es acaso solo diversión. Y si fuera eso, que no está nada mal por otra parte, pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Me parece que ahí todavía tenemos algo de trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer como instituciones. Perfecto. Y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en entender, sobre todo con el trabajo de John Falk, que dices que es diversificar también y entender nuestro rol, ¿no? Precisamente aquí nada más estoy viendo. Entonces, pues mi comentario era sobre la paradoja y más bien quería hacer eso. Entonces, no sé, Guadalupe, porque vamos muy bien de tiempos, porque sé que tenemos que terminar Sharpie. Quería ver si tú tienes alguna última confesión o algo con lo que te gustaría cerrar tu sesión de confesión. Creo que hay un poquito de retraso con el internet. Vamos a ver si... confesión creo que tiene que ver un poco con lo... Sí, perdón. No te preocupes. Dale, Guadalupe. Puedo ser yo con... Ok. Creo que estamos teniendo un poquito de retraso con el internet. Entonces, más bien, quiero aprovechar porque nos van a quedar con Guadalupe 2 minutitos. Si tienen alguna pregunta última que podamos abordar, y espero hayan disfrutado también de las confesiones de Guadalupe, que sabemos que son bastante interesantes. Aquí voy a invitar, si me está escuchando, a que nos acompañe súper rápido Ricardo Rubiales, que sabemos que siempre está con nosotros. Estoy. Vamos a ver. Gracias, Ricardo. Hola. Oigan, quiero recomendarles rápidamente mientras regresa Guadalupe, John Falk y Lynn Dierking, todos lo conocen. El libro del que están mencionando Guadalupe es Identity and the Museum Visitor Experience. Lo mencionamos ayer en el Microlab. Es este proyecto donde ellos discuten, o más bien exploran, aquel primer libro que, bueno, Paola está en la audiencia con otros personajes de más o menos mi época, que recordarán que fue muy famoso, The Museum Experience, en el 96-97, y que fue uno de los primeros estudios de público longitudinales de muchos años sobre la experiencia del museo, y que nació, de hecho, el modelo contextual de aprendizaje de Falk. Entonces, ahora les puse ahí
la bibliografía para que lo vean. Micho nos puso que aquellos tiempos sí hace un montón, ¿verdad? Y bueno, es interesante. También yo recomendaría para los que estén interesados en principio y en práctica, que es este texto también de John Falk y de Lynn, hecho en la Asociación Americana de Museos, en la IAM. Creo que esos dos son buenos elementos. Y les puse el texto de Stanislas, que también nos estuvo comentando Guadalupe. Perfecto. Entonces, Ricardo, en lo que regresa a Guadalupe, Sí. yo te quiero preguntar a ti, aprovechando que estamos por acá y para generar un poco de conversación en el tenor de lo que Guadalupe comentaba, porque no alcanzamos a llegar a un punto donde, recuperando todos los puntos que dijo de fomentar la creatividad y que siempre estamos en este proceso constante de aprendizaje, que sé tú también lo tienes muy, muy, muy claro y que siempre nos lo recuerdas, es mencionó la parte de desarrollar como el pensamiento científico y el pensamiento crítico. Y en esta sed de aprendizaje, al mismo tiempo hay una cantidad enorme de información. ¿Tú crees que nuestros roles como museos de centro de ciencia sería como tomar... Ah, listo, Guadalupe. Parece que... Guadalupe, volviste, qué bueno. Sí. Hola. Perdón, No, es no. mi internet. Bueno, Guillermo, cerremos, vamos. Ok, perfecto. Guadalupe, yo quisiera cerrar con un comentario que estaba así de hacérselo a Ricardo, porque resuena mucho con la parte que decías de la sed. O más bien, no, lo voy a dejar así porque tú tenías tu cierre. Entonces, mejor si regresamos con tu cierre, adelante. No, pero por favor, me encanta. Perfecto. Dale. Porque en este tema de la sed y de lo que nos comentaban también de acá de desarrollar el pensamiento crítico, ¿tú cuál crees que sea nuestro rol ahora que hay una enorme cantidad de información, ¿no? Porque entiendo que la oferta-demanda ahorita está muy balanceada. Hay mucha gente con mucha sed y hay una cantidad inmensa de información en todos lados, ¿no? Y como museos y centros de ciencia, ahora que estamos en un ámbito virtual, ¿tú cuál crees que sea nuestro rol ahí? Bueno, creo que efectivamente parte de este pensamiento crítico también es sumamente valioso a la hora, por ejemplo, de cuestionarnos de dónde viene la información, la fuente, evidenciar estas herramientas que tenemos para saber de dónde viene aquello que estamos viendo, consumiendo. Sin dudas me parece que hay mucho por hacer y creo que seguramente no conozco casos específicamente de México, pero sin dudas en todo el mundo hay muchísima evidencia científica de cómo se propagan estas noticias falsas. Hay abordajes más sociales, hay abordajes más cuantitativos de la informática, desde un montón de miradas. Hoy sabemos más sobre eso. Entonces, me parece que una posibilidad es esto que les decía antes. Si lo que hacemos tiene que ver con armar relatos, narrativas, contar historias, bueno, quizás alguna de esas historias valga la pena ser contada, darle voz a estos científicos y científicas para que cuenten qué y por qué también se están preguntando en relación a cómo circula la información. Me parece perfecto. Fíjate que Ricardo tiene muy presente esos estudios y justo regresó en una de sus conferencias y lo teníamos muy claro también por ahí. Y por acá, nos pone por acá Angie un comentario. Dice, en México existen agencias de generadores de bots donde cuentan historias para influir en opinión pública. Entonces, también a esa realidad nos estamos afrontando. Sí, Y por ahora sí, supuesto. Guadalupe, tenemos que llegar ahora sí al final de la sesión. Entonces, ahora sí regreso más bien a tu confesión final. Bueno, mi confesión final es que creo que vale la pena en este contexto que nos sigamos haciendo preguntas, que nosotros mismos llevemos a la práctica esto de mirar una situación, cuestionarla, preguntarnos y eventualmente ver si podemos pensar las cosas de un modo distinto al que lo veníamos haciendo. Y sobre todo cuestionarnos cómo venimos trabajando y cuál es el rol que queremos tener como museos y centros de ciencia en la sociedad. Creo que eso es algo bastante urgente que tenemos que ir pensando y sin dudas cuestionarnos. Perfecto. Entonces,
Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Confesiones. Espero que todas las personas que nos acompañaron, que fueron, ahorita somos 103 que estamos escuchando, entonces espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprovechado toda esta participación de Guadalupe, que estuvo increíble. Te agradecemos todo, todo. Les recordamos también que hoy a las 12 seguimos con el encuentro, y porque nos dicen que les da mucho gusto escucharte, Guadalupe. Dice, generar audiencias críticas Gracias. sin duda ayudará a crear ciudadanías democráticas, lo que hace al museo un importante espacio sociocultural que refuerza el tejido social, permite transformación y reconstrucción. Mucho gusto escucharte, Guadalupe. Muchísimas gracias por acá, Paula, por el comentario. Y ahora sí, nos vemos a las 12 de Culiacán, a 1 de México, Quito y otras zonas horarias. Hay que tener cuidado nada más ahí. A las 3. Pueden revisar. A las 3, Exacto. a las 3 de Sao Paulo. Gracias, porque aquí mi máster de los usos horarios apareció. Los invitamos a la sesión de ida y vuelta donde vamos a estar también. Y Ricardo, no sé si tienes algo que agregar o estamos listos. Gracias, Guadalupe. Siempre es un gustazo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias y nos Gracias a vemos al rato.